10:12. Recibimos el comentario de Manuel Conde. Muchísimas gracias, Rosendo, compañeros y al público que nos escucha hoy en el Gobierno de la Mañana. Lo quisiéramos referir a un tema que tiene que ver con la propiedad privada. Es un tema que ha sido objeto de críticas, sobre todo por los propietarios de inmuebles, que en muchas ocasiones se le dificulta desahuciar, desalojar a sus inquilinos. Pues a raíz de un estado de emergencia se dictaron leyes proteccionistas por la escasez que hubo de vivienda, sobre todo después de la catástrofe del San Zenón, y que fue exacerbándose, complicándose con los años, al punto que en ese marco del estado de emergencia se dictaron decretos, como es el 4708, y leyes, como es la 4314, que tienen un marco que está dirigido sobre todo a proteger a los inquilinos. Habiendo tanta escasez de vivienda, se podía generar una situación humanitaria delicada en ese contexto histórico. Pero al día de hoy, muchos cuestionan si efectivamente, se cuestiona todavía y se sigue cuestionando, si esas limitaciones al derecho de propiedad son aún necesarias. Pues esto ha sido objeto de varios debates y en el año 2008, por vía difusa, la Suprema Corte de Justicia se refirió al artículo 3 del decreto 4708, que prácticamente hacía infinitos los contratos de arrendamiento. Creaba condiciones, solamente en condiciones excepcionales permitía la terminación del contrato. Prácticamente solamente en los casos en los que había un retraso en el pago y que no se nivelaba, que no se actualizaba, era posible el desahucio, o cuando el propietario iba a residir en esa vivienda. Era, vamos a decir, una situación que dificultaba las acciones tendentes a desahuciar a un inquilino. Pues por vía difusa se interpuso esta excepción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que efectivamente esto era violatorio al derecho de propiedad y que en la actualidad no se justificaba ningún límite a un derecho que tiene un corte fundamental. Este tipo de sentencias, cuando hablamos de una sentencia que se pronuncia por una acción difusa, no tiene un efecto erga omnes, es decir, que no irradia sus efectos a todos los procesos, no irradia esa normativa del sistema. Y por vía de consecuencia, si bien se puede citar como un precedente jurisprudencial, lo menos cierto es que la norma sigue vigente. Bueno, pues en el 2014 se conoció una acción principal solicitando la irradiación de esa normativa del decreto 4708, y que finalmente ratifique el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia, sacando del sistema esta limitación al derecho de propiedad. Esto fue aplaudido sobre todo por los sectores que tienen grandes inversiones en la propiedad inmobiliaria. Bueno, pues en el día de ayer salió a la luz, fue emitida una sentencia también histórica del Tribunal Constitucional que ha ido poco a poco adecuando las normas del sistema a la Constitución Dominicana, y aquí hace su gran aporte. Ese tribunal, hay que decirlo en honor a la verdad, que ha hecho un trabajo significativo en el ámbito de la construcción de un Estado de Derecho. Pues en el día de ayer, 19 de julio del año 2021, se emite la sentencia 208/2021. ¿Qué es lo que establece esta sentencia? Bueno, pues apoderado del Tribunal Constitucional por vía de una acción directa, declara inconstitucional el artículo 8 de la ley 4314. ¿Qué es lo que establece ese artículo 8? Bueno, pues establece un límite al derecho de propiedad y sobre todo al derecho al acceso a la justicia, pues establece una inadmisión para todo aquel que interponga una acción ante los tribunales de la República que tenga que ver con alquileres. Establece una inadmisión para aquellos casos en los que no se presente la certificación del Banco Agrícola en la que conste que se han depositado en dicho banco los depósitos. Y aquí explicamos. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta ley establece una exigencia, la 4314. Esta ley obliga a aquellas personas que van a suscribir un contrato de arrendamiento a otorgar un depósito en función de la duración del contrato de arrendamiento. Contratos que exceden
2 años, por ejemplo, hasta los 2 años y medio, tienen que pagar o depositar en el Banco Agrícola al menos 2 meses de arrendamiento. Por igual, los de 3 años se va aumentando en función de la cantidad de años. Es decir, en función de la duración del contrato, debe depositarse en el Banco Agrícola. Y en los casos que se produce un retraso en la erogación y depósito de estas sumas en el Banco Agrícola, bueno, pues se establece una sanción de un 10% mensual a partir de la entrada en vigencia del contrato y que no ha de exceder el 50% del monto que debería darse en depósito. Esto se ratificó por una ley en el año 1988, la 1788, ratifica estos principios y le da una justificación sobre todo para promover la agricultura en la República Dominicana. De manera que esos depósitos que se generaban a consecuencia de los contratos de arrendamiento, su finalidad esencial era tratar de promover un plan en el ámbito agrícola en la República Dominicana para promover el desarrollo agrícola. Bueno, pues este artículo, que es el artículo 8 de la ley, que establece vamos a decir, una limitante a actuar en justicia para los propietarios que no demuestren haber depositado en el Banco Agrícola los depósitos erogados por los inquilinos al momento de suscribir el contrato, tenían grandes dificultades. Bueno, pues una persona que se atrasaba en los pagos del alquiler, una persona que daba un uso inadecuado a la propiedad, ese propietario se veía privado de su derecho de propiedad en razón de esta dificultad procesal que establecía el artículo 8 de la indicada ley. Pues esta decisión del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el artículo 8 erradica, elimina esta traba al acceso de la justicia, facilitando las acciones legales sin limitación alguna, sin declarar inadmisibles las acciones legales por desahucio o cualquier otra razón que tenga que ver con los desahucios y alquileres, pues ya este artículo 8 queda desterrado del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Bienvenida sea esta decisión y de verdad que valoramos de manera bastante positiva esta labor jurisprudencial que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional a favor de derechos tan esenciales, tan elementales como son el derecho de propiedad en la República Dominicana. Pues esto propicia un ambiente de inversión inmobiliaria que al fin de cuentas se traduce en una movilización de la economía en nuestro país.